Hola, soy Lilia Castro y te doy la bienvenida a otra cápsula de estadística. En esta lección vamos a iniciar con la elaboración de gráficos. Empezaremos por las generalidades y después abordaremos algunos gráficos. Primeramente el de pastel, después el de barras, histograma, polígono de frecuencias y ojiva. Un gráfico consta de tres grandes partes: el título, el cuerpo y las notas. El título debe ser lo suficientemente explícito para responder a las preguntas de qué, cómo, dónde y cuándo. En el cuerpo del gráfico, además de que este debe ser vistoso y suficientemente aclarativo, se complementa con las leyendas, es decir, el significado de cada una de las series. Y en las notas, en caso de que haya aclaraciones, aquí es donde se colocan, y lo que no debe de faltar es la fuente de los datos. Los errores más comunes cuando elaboramos gráficos es tener una disposición incorrecta de los datos, que los títulos o encabezados se encuentren incompletos o que sean inadecuados. Cuando estamos utilizando porcentajes, en ocasiones solo se presenta el porcentaje y olvidamos poner el número absoluto de los datos a los que estamos representando. Y finalmente, hay cuadros con mucha información. De acuerdo al tipo de variable, se recomienda el tipo de gráfico. Para las variables cualitativas se recomiendan los gráficos de pastel o de barras, de radar, el pictograma o de Pareto. Por su parte, para las variables cuantitativas, tenemos opciones de histograma, polígono de frecuencias, caja y bigotes y de tallo y hojas. Los gráficos de sector o pastel consisten en círculos divididos en sectores, cuya amplitud es proporcional a la frecuencia de cada valor. Este gráfico es indicado para variables cualitativas de tipo nominal. Es frecuentemente utilizado en el análisis de una sola variable. A pesar de que ya no se acostumbra y no es necesario hacer estos gráficos de forma manual, les voy a indicar cómo se construyen porque es importante saberlo. Se construyen a partir de la frecuencia relativa de cada categoría. Se considera la amplitud en grados completa del círculo, que es de 360, y de esta manera la frecuencia de cada categoría se multiplica por 360 y así se obtienen los grados del sector. La suma de las amplitudes de todos los sectores debe ser igual a la amplitud total del círculo, es decir, tenemos que tener cuidado que una vez que ya se establezca la amplitud de cada sector, esta sume 360. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Consideras que este gráfico es adecuado para describir la variable que representa el hábito tabáquico cuando ésta es categorizada en leve, moderada o intensa? Es decir, yo tengo una variable que es hábito tabáquico. Sus categorías son leve, moderado e intenso. Una buena forma de representarlo sería a través de este gráfico de pastel. La respuesta es: no es el mejor gráfico, puesto que no permite mostrar el orden de las categorías. El gráfico de barras
Es una gráfica que me permite comparar las medidas de las categorías a partir de la altura de barras. Está indicada para variables ordinales y también se puede utilizar para variables discretas. La altura de las barras es proporcional a la frecuencia. El eje de vertical debe alcanzar al menos el máximo valor de la frecuencia. Aquí, si tenemos una frecuencia, en este caso 200, el eje debe de alcanzar al menos este valor. Como regla convencional, se deben evitar los efectos tridimensionales. Es importante iniciar en 0, en el eje de las ordenadas y sin saltos en la escala, es decir, esta escala continua. Las barras se ordenan de forma ascendente, excepto la última cuando tenemos una categoría de otros. Y esta regla del orden ascendente se conserva a menos que los datos tengan que presentarse en una secuencia determinada. El espacio entre las barras debe ser menor que el ancho de las mismas. Y todas las barras deben de ser del mismo ancho. Aquí vemos un gráfico en donde las barras tienen un ancho menor que el espacio que se encuentra entre ellas. Recordemos que el espacio entre barras debe ser menor que el ancho entre las barras. Este es otro ejemplo de una gráfica de barras que no está bien hecha, puesto que está permitiendo cierta manipulación. Hay que fijarse en la escala y el punto de origen. Observen, no inicia en 0 y tenemos 5.5. Si estamos hablando de que está representando el número de cigarrillos al día, no promedio, el número, entonces no tiene mucho sentido tener 5.5, 6.5. Por otro lado, aquí aparentaría de forma visual que este es el doble de estos dos, cuando en realidad, si empezamos desde 0, vemos que de 6 a 7 solo hay un incremento de unidad y no representa el doble. El histograma posiblemente sea el gráfico que más vemos representado y que más elaboramos. Es una representación gráfica de una variable en forma de rectángulos, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Es indicado para variables continuas y se construye con los datos desagrupados. En este gráfico es más importante el área que la altura de los mismos rectángulos. El ancho del rectángulo se llama intervalo de clase. El punto medio del intervalo, que da título a cada rectángulo y teóricamente admite decimales, esta es la marca de clase. Es importante que el histograma empiece en 0 en el eje vertical, es decir, de las ordenadas, y en el eje de las abscisas no es necesario empezar en 0. Como vemos acá, estamos empezando en el eje de las ordenadas en 0, y sin embargo en este eje no estamos empezando en 0. Un comparativo entre barras e histograma es básicamente que el primero es más adecuado para variables continuas, mientras que el segundo para variables discretas y ordinales.
En el histograma las barras van juntas y en el gráfico de barras van separadas. Los datos son desagrupados para el histograma y están agrupados en categorías en el gráfico de barras. En el gráfico de barras, dado que estamos haciendo un conteo, solamente vamos a representar datos observados, mientras que en el histograma, como estamos haciéndolo a partir de intervalos o rangos, es posible que haya valores representados que no vamos a ver en la muestra o población. El procedimiento para hacer un histograma es primeramente tener el arreglo de datos ordenado y posteriormente calcular el número de clases, el rango, la amplitud de la clase, las fronteras y marca de clase. En la lección anterior, cuando estábamos elaborando cuadros de frecuencias, veíamos que el número de clases es arbitrario. Sin embargo, existe un método para calcular el número de clases. De hecho, no es un método, hay varios. Aquí vamos a ver 3. El primero es determinar el número de clases a partir de la raíz cuadrada del número total de la muestra que vamos a representar. El siguiente se llama método de Sturges, que podemos utilizarlo, determinar la K sería el número de categorías, como 1 más el logaritmo base 2 del número de datos totales de la muestra. O bien, a partir del logaritmo base 10, lo podemos hacer con 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 del número total de elementos en la muestra. También tenemos un método empírico. Es decir, si yo tengo de menos de 50 elementos, puedo utilizar de 5 a 7 categorías. Entre 50 y 100 elementos, de 6 a 10. Entre 100 y 250 elementos, de 7 a 12 categorías. Y si tengo más de 250 elementos, podemos utilizar, de acuerdo al contexto de nuestro estudio, de 10 a 20 categorías. Para calcular el rango, se hace a partir del valor máximo menos el valor mínimo. La amplitud de la clase, denotada por la letra W, se obtiene con el rango entre el número de clases. Y en relación a la frontera de clase y marca de clase, estas ya las habíamos calculado en la lección anterior. Veamos un ejemplo. Para elaborar un histograma a partir de un conjunto de datos que provienen de una muestra, esta muestra de estudiantes de tercer año de licenciatura a los que se les registra su edad y la de sus hermanos. Tenemos aquí, como se puede apreciar, un conjunto de 16 elementos, cada uno de ellos representa una edad. Sea entonces n igual a 16 elementos, tenemos ahora el arreglo ordenado y lo primero que tenemos que hacer es ver cuántas clases vamos a poder hacer con con estos 16 elementos ahora ordenados. Procedemos con el método de Sturges a calcular las K clases. Entonces, si yo sustituyo 16, que es la n que tenemos, sería K igual a 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 de 16, y esto me va a dar, al resolver esta operación, 5. Entonces, el número de clases es igual a 5. Ahora bien, el rango es el número más grande, en este caso 26, menos el más pequeño, 4, vamos a tener un rango de 22. Con esto calculamos la amplitud del intervalo, que haciendo
la división, como ya habíamos visto, y entonces tenemos 22, que es el rango, entre 5, el número de clases, y me va a dar una amplitud de 4.4. Esto lo vamos a redondear al número inmediato superior y vamos a tener una amplitud de 5. Ahora, elaboremos el cuadro de distribución de frecuencias. Vamos a colocar en el intervalo de clase el número de clases que hemos calculado previamente. En este caso son 5. La primera clase, o el primer intervalo de clase, inicia con el valor mínimo del arreglo ordenado. En este caso es 4. Y a partir de este valor mínimo vamos a considerar la amplitud de clase. Para nuestro ejercicio es 5 y entonces el intervalo de clase va a ser de 4 a 8 porque recordemos que tiene que albergar 5 números, el 4, el 5, 6, 7 y 8. La siguiente clase se forma con el número que le continúa, en este caso 9, y así sucesivamente. Recordemos que los intervalos de clase deben de ser mutuamente excluyentes. De esta manera, y con estos datos, vamos a ir calculando la frontera de clase, la frecuencia absoluta, que corresponde al número de observaciones que caen en cada categoría. Por ejemplo, para la primer clase, que va del 4 al 8, solamente tenemos el número 4. Para la siguiente clase, que va de 9 a 13, tenemos el número 9 y 12. Para la siguiente clase vamos a tener 4 observaciones que corresponden a 14, 14, 15 y 18. Y de esta manera continuamos. La frecuencia relativa ya la hemos aprendido a calcular. Lo mismo para la frecuencia acumulada y la marca de clase. De esta manera obtendríamos el siguiente histograma. También podemos obtener un histograma de frecuencias acumuladas, en cuyo caso tendríamos una gráfica como de este tipo. Los polígonos de frecuencias son una representación gráfica de una variable y se crea a partir de un histograma de frecuencias. Se crea uniendo los puntos de mayor altura que corresponden a la marca de clase de cada uno de los rectángulos formados en el histograma. Es importante mencionar que el polígono se cierra tocando el eje de las abscisas en ambos lados. El inicio del polígono puede ser 0 en lugar de algún valor negativo, particularmente cuando tenemos marcas de clase que quedan muy al límite del valor 0 y que cruzan hacia el eje en el sentido negativo. Una vez que se ha establecido las marcas de clase y que se grafica el polígono, se elimina el histograma y este tipo de gráfico se prefiere para datos cuantitativos. En nuestro ejercicio observamos que teníamos solamente 5 clases, 5 categorías aquí. Es necesario para crear el polígono adicionar una categoría extra. Bueno, de hecho 2, una al inicio, como estamos viendo en este momento, que considera la amplitud de clase. Vamos a tener la frontera de clase calculada a partir de este intervalo ficticio. Como no hemos observado ninguna edad, en este caso particular, pues tenemos frecuencia absoluta 0, la relativa y la acumulada igualmente, y tenemos la marca de clase, que es el número que realmente nos interesa. Por otro lado, también tenemos, como ya lo había indicado, que crear otro intervalo de clase hacia el final de nuestras clases
Nuevamente es ficticio y lo que nos interesa es observar la marca de clase. Todo esto con la finalidad de crear un histograma y que va a ser igual al histograma previo, pero en este caso vamos a tener dos marcas de clase adicionales. Una que inicia en 1 y la otra que es 31, y esto con la finalidad de cerrar el polígono. Como habíamos indicado, se elimina el histograma y solo nos quedamos con el polígono. El caso del polígono de frecuencias acumuladas se construye con el histograma de frecuencias acumuladas con las marcas de clase y quedaría así. Bueno, a este gráfico le falta el título, las notas y todas las demás características, pero bueno, esta es una cuestión didáctica y solamente estamos ejemplificando el polígono. El ojiva es la distribución de frecuencias que permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o debajo de ciertos valores. En el eje horizontal, en lugar de colocar las marcas de clase, se colocan las fronteras de clase. Lo más usual en una ojiva de frecuencias absolutas, pero también se pueden hacer con frecuencias relativas y acumuladas. Hay dos tipos de ojiva: las frecuencias mayores, cuya pendiente es negativa, y el extremo izquierdo no toca el eje horizontal. Y la de frecuencias menores, que tiene pendiente positiva, en cuyo extremo derecho no toca el eje horizontal. Y como una definición muy sencilla de lo que es pendiente, podemos decir que es la inclinación respecto al eje de las abscisas en el eje horizontal. Y vemos aquí, por ejemplo, que tenemos una pendiente positiva, es decir, se toma desde el lado izquierdo de donde inicia la línea y vamos viendo que va en forma ascendente, decimos que tiene pendiente positiva, y este es el caso contrario. Tomamos de donde inicia la línea y vamos con una pendiente hacia abajo, es decir, negativa. Las ojivas, como ya lo habíamos comentado, se construyen a partir de la frontera superior cuando estamos hablando de una frecuencia absoluta. De la misma manera se elimina el histograma y solo nos quedamos con el polígono, que en este caso se llama ojiva. Cuando estamos hablando de una ojiva de frecuencias acumuladas pero en sentido descendente, se forma con la frecuencia superior. Estamos viendo aquí el borde superior, cómo toca hasta la última clase y se elimina. Cuando es el caso contrario, que estamos hablando de un polígono que es acumulado pero en orden ascendente, entonces tomamos como punto de referencia la primera frontera inferior y obtenemos este gráfico.